Bienvenidos a la sesión número 5 de la clase de física general, en la cual veremos los principios de los vectores, ¿no? Vamos a estudiar la definición de un vector y un escalar y cómo se suman los vectores mediante diferentes técnicas, tanto la gráfica como la trigonométrica. Sabemos que una recta numérica compuesta por los números reales es la primera dimensión, y en esta dimensión tenemos los escalares. Luego, si esta recta numérica la elevo a la siguiente dimensión, es decir, a dos dimensiones, vamos a crear lo que es un plano, y este plano lo llamamos plano cartesiano, de modo que cada elemento de este plano va a estar gobernado por un sistema coordenado, el cual se compone por la recta numérica en X y la recta numérica en Y. Luego, si a este plano a su vez lo elevo al siguiente nivel dimensional, es decir, a un cubo, este mismo eje coordenado ahora va a tener una recta numérica más, la cual va a estar compuesta por sus componentes en X, en Y y en Z. Es común ver en los libros que los ejes se pongan de la siguiente forma: X, Y y Z. Sin embargo, hay que estar atento porque en algunos otros libros puede estar permutado esto, ¿no? Que Z esté abajo y Y esté arriba. Bueno. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una recta que une dos puntos, el punto inicial P y el punto final Q, el cual va a tener un sentido y va a tener una dirección, ¿no? Y a esta recta PQ se puede denotar con la letra A o cualquier mayúscula en negrita, y con cualquier letra con una flechita arriba, ¿no? Esta flechita nos indica que estamos hablando de vectores, ¿no? Por lo tanto, un vector se define como aquel elemento que tiene una dirección, un sentido y una magnitud o módulo, ¿no? De modo que, por ejemplo, podemos tener un vector cuyo magnitud sea 20 metros, su dirección sean 45 grados y su sentido sea positivo. Y un escalar, ¿qué es un escalar? Bueno, básicamente un escalar es todo aquello que no tiene dirección ni sentido, es decir, todo lo que no es un vector. Tanto los vectores como los escalares en este curso se están manejando dentro de los números reales. Entonces, cuando tenemos dos vectores y queremos hacer una operación tal cual una suma, pues tenemos dos opciones. Una que sea la forma gráfica y la otra la forma trigonométrica. ¿Cuál es la forma gráfica? Bueno, la forma gráfica consiste en dibujar primero o seguir primero la dirección y la magnitud del vector A, en este caso, y donde termina el vector A en su punto final, ponemos el punto inicial del vector B. De modo que la distancia desde el punto inicial de A hasta el punto final de B va a ser la resultante. Y esta resultante va a tener un sentido y una dirección. Y la distancia vendría siendo su magnitud. Y es importante destacar que al acomodar los dos puntos iniciales en el mismo punto, vamos a generar un trapecio. Si dibujamos rectas paralelas, podremos ver
que este trapecio tiene una diagonal. Y esta diagonal viene siendo la resultante. Y la resultante es la suma de ambos vectores. En este caso, C es igual a A más B, ¿no? Por lo que hay que señalar que sumar directamente de esta forma es erróneo, ya que hay que considerar los ángulos, ¿no? Y lo vamos a ver cuando hacemos la suma trigonométrica. Para poder obtener el valor real de la sumatoria gráfica, debemos de medir la distancia que hay del punto inicial al punto final, ¿no? Por lo que, a mi parecer, es algo engorroso cuando tenemos más de un vector y tenemos que seguir, pues, sus pasos, ¿no? Por lo tanto, esta resultante es más fácil de obtener cuando aplicamos un método trigonométrico. Bueno, ¿en qué consiste el método trigonométrico? El método trigonométrico trata en descomponer los vectores en componentes en sus ejes elementales. Los ejes, en este caso X y Y, nos van a permitir ver la posición de los vectores. El componente en X y el componente en Y del vector A se pueden obtener al plantear esto como un triángulo. Si yo dibujo el vector A, y veo la proyección de A en el eje de las X y luego la proyección de A en el eje de las Y, veo que transformo esto en un triángulo. Y este triángulo tiene un ángulo, el ángulo θ. A este ángulo le corresponde un cateto opuesto y un cateto adyacente. De modo que yo puedo conocer el valor de este cateto al aplicar la trigonometría. Sé que el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? De igual forma, el cateto adyacente lo puedo obtener con el coseno del ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, entonces, si vemos a esta función, podemos referirnos que el cateto adyacente vendría siendo el componente en X y el cateto opuesto vendría siendo el componente en Y. De modo que puedo aplicar la trigonometría a esto. Y cada uno de los vectores que yo tenga va a tener sus componentes. De modo que a la hora de sumar los componentes, puedo generar un nuevo triángulo. De tal modo que la sumatoria de los catetos los puedo dibujar en un nuevo triángulo, donde el cateto opuesto es la sumatoria de fuerzas en Y, que corresponde a esta área, y el cateto adyacente sería este, ¿no? Sería la sumatoria de fuerzas en X. Este es en Y. ¿No?
Por lo tanto, yo aquí tengo otro triángulo, ¿no? Y este triángulo va a tener una hipotenusa. Y aquí aplicamos Pitágoras para poder obtener el valor de la hipotenusa. Sabemos que Pitágoras dijo que el valor de la hipotenusa al cuadrado más la suma de los cuadrados de sus catetos va a ser igual, ¿no? Bueno, tenemos aquí. Entonces, despejamos el valor de C sacando la raíz y tenemos la sumatoria de estas fuerzas, ¿no? Son las sumatorias. De modo que ya tenemos la magnitud de la resultante. Pero a este vector le falta su ángulo. Para obtener el ángulo vamos a aplicar la trigonometría nuevamente. De modo que tenemos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente va a ser igual a la tangente inversa del ángulo, ya que la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta manera podemos hacer la sumatoria de n vectores. Así que aquí es importante observar bien el valor del ángulo, ¿no? Y el ángulo lo podemos medir tanto desde el eje X, de este modo, que a mi parecer es la forma más fácil de hacer la sumatoria, ya que no tienes que hacer cambio en los signos de la sumatoria. O podemos ver que en algunos casos los ángulos se señalan de esta forma. En este caso tendríamos que ver el sentido del vector. Por ejemplo, el vector A está en la región positiva, por lo tanto el coseno del ángulo por A sería positivo y su seno sería positivo. Pero en el caso de B, que está en la región negativa negativa, tendríamos que el coseno de B o el coseno del ángulo B por B sería negativo, ¿no? Y también su seno sería negativo. Pero eso solo aplica cuando tenemos los ángulos indicados de esta forma, ¿no? A mi parecer es más eficiente si me lo ponen así para no batallar con los signos. Le sumo, por ejemplo, aquí 180 más el ángulo que tenga acá, pues ya voy a conocer su ángulo, ¿no? Si me dan este valor de aquí, pues sumo 180 y sé que hasta acá hay 270, entonces le resto el valor de esto, ¿no? Bueno, y eso fue la suma de vectores mediante las funciones trigonométricas y Pitágoras. Queda de tarea que ustedes lean el capítulo 3.2 al 3.12 en el libro de Física General, Conceptos y Aplicaciones, séptima edición de Paul et Evans, ¿no? Edición del 2007. Y muchas gracias por hoy y los veo la siguiente clase.